Hola, bonito presente. Bienvenidos y bienvenidas a este canal Lady María Sacred Cannabis. En esta ocasión quiero hablar de un tema que me apasiona profundamente. De hecho, es como la esencia, el corazón de este canal. Y bueno, tiene que ver con esto de tocar o entrar en contacto con la radiofrecuencia de la María, como que se abre, qué oportunidad tengo de tocar cierta información, de tener ciertas experiencias, ciertos estados no ordinarios de conciencia y lo que eso puede implicar, ¿no? Quédate, quédate que te cuento desde una historia muy personal cómo llegué a este punto, a entender las oportunidades que la María me ofrecía y, y eso, vamos de lleno. Bueno, pues comienzo contando que si yo tenía alrededor de 20, 21 años cuando entro con mi primer contacto con la María, que ya les contaba que yo pasé de no quiero saber nada de esto a wow, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que acabo de experimentar y que acabo de sentir? Pero claro, mi relación con la María en un inicio, pues fue como una relación como muy social, que es la que tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Algún amigo, una persona cercana nos ofrece la experiencia, la tomamos y generalmente esto es en contextos sociales, ¿no? A lo mejor estamos en una fiesta o a lo mejor estamos en casa de alguna persona, vemos alguna película, escuchamos música y cosas semejantes a esta, ¿no? Entonces, bueno, yo no es que he sido una consumidora muy frecuente de María, no soy como de estas personas que sí dicen, bueno, pues tengo 15 años, 20 años consumiéndola de manera frecuente, es decir, todos los días, ese no es mi caso. Yo a lo mucho he tenido temporadas de mi vida por meses, como por cachos de meses, a lo mejor decir 3, 5 meses, donde la consumí regularmente, a lo mejor todos los días, pero por razones muy específicas y por circunstancias muy específicas, pero yo nunca he tenido como un consumo diario de manera permanente. Entonces, bueno, cuando mi consumo era como social, porque yo nunca la adquiría, pues, o sea, no era que la María, que yo la comprara, que una vez que entré en contacto con ella dijera, yo quiero esto y quiero comprarla, no me gustaba nada el tema de acercarme como a alguien a pedirle que me vendiera o pedir este tipo de contactos ni nada de esto. Entonces, mis experiencias se reducían al contacto que las personas cercanas a mí tenían con ella y la accesibilidad que estas personas tenían a ella y cuando me lo ofrecían, ¿no? Entonces, generalmente ella llegaba a mí por regalo o por, ¿no? Alguna de estas circunstancias con algún amigo, amiga, conocido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la historia de esto de la radiofrecuencia, y ahorita explico por qué me refiero a esa palabra específicamente, con la María es porque un día yo estaba en casa de uno de mis mejores amigos y bueno, él es alguien que le encanta la cannabis, ¿no? Y estaba con él compartiendo, estábamos en su cuarto, él suele tener siempre como la televisión prendida y fumamos, ¿no? Sacó la María, fumamos y me pasó algo como que fue muy fuerte para mí en ese momento. Cabe mencionar que algo relevante de mi persona en cuanto al consumo de sustancias es que yo ocupo poquita medicina, ¿no? Sean honguitos, ayahuasca, porque soy psiconauta, o sea, sí hubo un tiempo de mi vida después de estudiar psicología, de hecho, hacia el final de la carrera, que empecé a explorar como la conciencia y la psique a través de las experiencias con las plantas de poder. Y entonces, bueno, yo soy una persona, todos tenemos grados diferentes de sensibilidad a las plantas, todos tenemos una química diferente, como les decía la vez pasada. Entonces, mi grado de tolerancia o de necesidad
de la sustancia es muy pequeñita. Yo con dosis pequeñas puedo entrar en procesos muy profundos. Y esto a lo mejor explica un poco de también algo mucho de lo que me ha pasado con la María hasta ahora. Pero Bueno, volviendo a ese momento que estaba con mi amigo, que esto debió de haber sido por ahí del 2015, más o menos, 2014 tal vez, eh, estábamos en su cuarto, la televisión prendida, fumamos y él le encanta ver las noticias. El tema político de Estados Unidos, él vivió muchos años en Estados Unidos y el tema político le fascina y entonces estábamos ahí y yo estaba sentada en una silla viendo como esta escena donde lo veía él en su cama viendo la televisión y yo estaba en la silla y de pronto fue como un cortocircuito, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Las noticias, ya saben, ¿no? Llenas de negatividad y de pura noticia amarillista, la política, manipulación. Todo esto fue como algo muy profundo dentro de mí. Me dijo, sal de aquí. Sal de aquí. Entonces, yo cuando me quedo con él, porque él vive en la playa, entonces lo voy a visitar, me quedo con él y tiene un cuarto de visitas, entonces me fui a mi cuarto y lo que yo sentía era una gran necesidad de sentarme a meditar. O sea, era como algo muy internamente me decía, medita ahora. entonces me senté a meditar y pues fue increíble la experiencia que tuve porque fue una experiencia eh, en donde yo le llamo, es como si hubiera una descarga de información, ¿no? Lo que mucha gente llama canalizar o no entrar en contacto como con entidades, conciencias, yo lo llamo una conexión con otras versiones de nosotros mismos que accesan a otros niveles de información porque están como que abarcan más, su mirada abarca más, no está, esa mirada nuestra no está anclada a este contexto físico, a esta dimensión, entonces es capaz como de acceder a otra, porque hay que entender que las plantas de poder y la meditación y muchas técnicas te llevan a, a estados no ordinarios de conciencia. Mucha gente le llama estados alterados de conciencia. Yo particularmente me gusta el término de no ordinarios que utilizan algunos personajes en la psicología transpersonal y demás, que se refiere a que no son comunes, ¿no? Porque decir como alterados es como decir... Eh, que no está bien, ¿no? Que está alterado, que está fuera de norma. Es lo normal, que es el estado de conciencia que todos tenemos regularmente, y decir que un estado es alterado está fuera de rango, ¿no? Está como alterado, ¿no? La palabra. Y la palabra alterado tiene como una connotación un poco negativa. Entonces, en cambio, no ordinario es como no es común, pero es un estado de conciencia, solo que no es la norma, no es lo que pasa todo el tiempo. ¿No? Entonces, esto es lo que hacen muchas plantitas, te permiten accesar a otros estados de conciencia, que, no, que eres tú mismo, tú misma, pero operas desde un lugar diferente, tu observador y tu mirada está en un lugar distinto que te permite ver más, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento que yo estoy bajo la influencia de la María, yo estoy en un estado no ordinario de conciencia, más me meto a meditar y entro más profundamente en ese estado, porque ¿qué pasa con la María? Usualmente que el consumo que se hace de ella se hace en contextos donde estás con muchísimos estímulos. Eso significa que eso, hay música, o hay conversaciones, hay películas, hay comida, hay sexo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que no te permiten, no porque sean malos experimentar eso bajo la influencia de la María, sino porque no te permiten entrar en una conversación profunda con ese estado no ordinario en el que tienes. Estás distraído todo el tiempo, ¿no? Con estas cosas externas que son placenteras, que son interesantes, ¿no? Pero hay algo ahí dentro también, ¿no? Porque el estado no ordinario no tiene que ver siempre con el afuera, tiene de hecho que ver con el adentro, con cómo algo se mueve adentro y eso permite que puedas observar y experimentar desde un lugar diferente lo de afuera. Entonces, entro en este estado, ¿no? A través de la meditación, bueno, a través de la María, lo profundizo a través de la meditación y lo que ocurre es que aquí me llega un entendimiento, ¿no? Y este entendimiento es como,
como sé consciente de que estás en este momento tocando una estación, en una frecuencia de información cuando consumes la María, ¿no? Y esta frecuencia de información tiene dos direcciones. Es como si tú movieras la perilla de un radio y la colocaras en la estación que es de la María, ¿no? Que está en esa frecuencia de la María. Cuando entras en ayahuasca, entras en la ayahuasca, cuando entras en los honguitos, entras en los honguitos, cuando entras en meditación, cuando entras, son como diferentes frecuencias, ¿no? Que a esta frecuencia es a lo que yo le llamo espíritu, ¿no? Hay una energía, hay una conciencia que está ahí, que está construida por un montón de elementos. Y lo que hace uno cuando fuma o cuando la consume es que entra en ese, como en ese río de información de esa frecuencia de radio, ¿no? Porque al final, este es un tema muy complejo, no lo voy a abordar aquí porque es muy extenso, pero somos antenas, los seres humanos, nuestro cuerpo eh, energético, nuestro cuerpo sutil es una antena. Entonces nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo es pasando información. Pero bueno, eso lo toco en otro tema. El punto es que cuando entramos en contacto con ciertas medicinas o sustancias plantas, esa antena o se expande o se contrae o se rompe un poco o se rompe muchísimo, dependiendo de qué es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Esa es la diferencia entre una experiencia agradable o una experiencia desagradable. Alguien al quien se le rompe el campo energético y no puede controlar todos estos estímulos, no puede asimilarlos, no puede integrarlos, se vuelve una experiencia de paranoia, de miedo, etcétera, etcétera. Y alguien a quien su campo energético se le expande, ¿no? Con la medicina de la María, entra en un estado de expansión, ¿no? Y entonces tiene inspiración, tiene entendimiento, tiene claridad, tiene, ¿no? Y entonces puedes entrar en una u otra dependiendo de muchas circunstancias. Entonces, cuando yo estaba ahí me explicaba esto la plantita, ¿no? El espíritu, este, en este momento que yo estaba tocando como la radiofrecuencia y que me estaba permitiendo escuchar, lo que escuchaba era que como el espíritu o la energía de esta planta me decía que lamentablemente yo estaba tocando una estación de radio o una frecuencia a través de ella, pues que ha sido como muy contaminada durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces lo que yo veía cuando mi amigo estaba viendo las noticias era cómo él a través de estar en este estado de apertura, en este estado con la María y al ver noticias y a ver pura información negativa, lo que estaba haciendo era enviar esa información a esa estación de radio, era sumar esa información ahí. Y siendo muy honestos, siendo muy honesta, pues la María está súper empapada de una energía muy oscura en el mundo, ¿no? Porque la mayoría de la gente que podemos obtener la María es a través del mercado negro, ¿no? Es a través de las mafias, es a través, pues muchas veces como de procesos muy, muy densos como que tienen que ver como con sangre, con muerte, con violencia, con mucha desconexión, con miedo, con mucho miedo. Y entonces hay muchas personas que cuando entran en la frecuencia de la María, por su propio campo energético, entran con esa parte de la estación, ¿no? O sea, tú tuneas una estación de radio y dices, ok, esta es la estación de la María, pero es casi como que el FM y el AM, ¿no? O sea, cuando tú tocas, es como la misma estación, pero en una cualidad, en una escala diferente. Entonces, en una escala está vibrando con toda la información como negativa y distorsionada, porque encima muchísima gente cuando consume María también entra en conversaciones muy densas o ve películas muy densas o escucha música muy densa
o denso, 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 alcohol y una cosa puede llevar a la otra, que no es que siempre sea así, pero hay arrestos, hay generalmente ella está rodeada de otras sustancias que tienen una carga energética y una radiofrecuencia todavía muchísimo más densa que la de ella, que son súper adictivas, súper destructivas, ¿no? Los opioides y muchas historias. O puedes tapear también en la radiofrecuencia de la María, pero que está conectada como con otro canal de información, ¿no? Con otra escala de información. Y entonces lo que la María me decía era como, en la medida de lo posible, cuando seas consciente, intenta no sumar más información negativa a esa estación de radio, ¿no? Porque lo que tú estás intentando hacer es un trabajo de bienestar, ¿no? Yo ya estaba en este camino de las terapias holísticas y era como sé consciente, ¿no? O sea, tienes que hacerte consciente. Llega un momento en los despertares espirituales y en el camino evolutivo de todos los seres humanos donde te tomas la pildorita roja en ciertas cosas y luego ya no puedes echar para atrás, ¿no? O sea, ya despertaste como en Matrix y ya no te puedes hacer güey. Y entonces, aunque a veces lo intentas, pero eventualmente pues las cosas son como son y tienes que hacer frente a la realidad, ¿no? Entonces en ese momento pues tuve como esta confrontación que fue muy amorosa, o sea, todo este entendimiento llegó desde un lugar muy amoroso. De hecho, lo que yo sentí fue muchísimo amor, muchísimo amor, y era como que ella me decía, es que esto es todo, todo esto yo tengo para compartir, ¿no? O sea, todo este amor yo tengo para compartir, que es cuando conectamos con ella y el gozo, ¿no? Y la risa, y cuando dejamos de tomarnos como las cosas como tan en serio y tan a pecho y todo personal y conectamos con la música y con el momento presente y estamos aquí ahora y, ¿no? O sea, la María tiene una capacidad de conectarte con el presente increíble y tiene muchísimos regalos, ¿no? Para quien quiere accesar a ellos, pero la mayoría de nosotros la tenemos pues en un lugar como muy castigado, como muy estereotipado, y entonces no nos permitimos darnos cuenta de qué tanto hay ahí, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí viene como todo un proceso como de, oye, sí, ¿no? ¿Por qué vemos a todas estas plantitas de poder con tanto respeto? Y la María de pronto está así como tan en lo cotidiano, tan normalizada, tan normalizada, así como, no en el buen sentido de la palabra, sino que hay gente que pues todo el tiempo está en María y ya ni se conocen sin ella, ¿no? Ya hay una desconexión ahí del ser, ¿no? Entonces ya ahí deja de ser medicina, ¿no? No ves a nadie dándose ayahuascazos todos los días, o hongos todos los días, o peyote todos los días, y si lo hacen en microdosis, ¿no? Que es uno de los usos principales de la María, ¿no? Cuando se utilizan estas dosis constantes, pues combate enfermedades y así, pero no vemos a nadie como queriendo experimentar todas estas medicinas en lo cotidiano, sin embargo, la María sí está así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí ya comenzamos a distorsionar un poco porque todo el tiempo estamos conectando con esta radiofrecuencia, seamos conscientes o no. O sea, el solo hecho de consagrar, de consumir la María hace que su cuerpo energético y el nuestro se entrelacen, se mezclen, ¿no? Y desde ese lugar, ahí uno otorga un permiso de quiero consumir y quiero unificarme con esta energía, pues uno se unifica con todas esas cosas, sobre todo si uno no está como completamente presente. Y lo más fuerte es eso, no solo cuando estamos siendo testigos de conversaciones o cuando estamos viendo películas o recibiendo toda esta información densa, sino cuando inconscientemente la estamos enviando, cuando a lo mejor estamos hablando, pues eso, ¿no? Como de cosas no tan bonitas o criticando o este, pues sí, hablando de la noticia espantosa que salió ayer, mientras estamos
fumándola, ¿no? Y eso es muy fuerte porque al final de cuentas el acto de fumar, o sea, por ejemplo, el tabaco, que yo les hablaba del tabaco también en el video introductorio, o sea, la forma en la que el nativo elevaba el rezo y se eleva el rezo es a través de ese humo, o sea, el humo carga con la energía y la intención de lo que la palabra está emanando, ¿no? Entonces, cuando uno anda ahí fumando María y emanando todas estas palabras y elevando todo este humo con información densa, pues uno está sumando a la densidad, ¿no? Y algo que la planta ocupa para salir de ese lugar, para que se le abran las puertas desde un lugar diferente, pues es que nos hagamos consciente de esos momentos. Y no solo cuando estamos en la María, ¿no? Realmente ahí es donde la María se convierte en una medicina, porque entonces si hay una plantita que te hace hacerte consciente de tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, ¿no? En el presente, entonces te enseña a llevar eso a la vida, te enseña a estar más consciente desde donde nos movemos, no bajo su influencia, sino en el día a día, ¿no? Porque realmente para eso uno entra en contacto con las medicinas. La medicina, cuando tú vas a una ceremonia, la medicina te muestra la puerta, ¿no? Tú vas a la ayahuasca, la ayahuasca te muestra un camino, te muestra un proceso, te muestra algo que no habías querido ver, lo ves y después, en teoría, uno baja, vuelve y entonces tiene que integrar eso en su vida y en el mundo, porque si no se queda ahí como solo vi una película, ¿no? Horrible o padrísima, pero vi una película. Bueno, la María es así también, ¿no? La María tiene estos entendimientos que te llegan y tú puedes decidir bajarlos. Y una manera de bajarlos es así, haciéndote como consciente de cómo estás pensando, de cómo estás hablando, de cómo estás existiendo, de qué tanto estás pensando en el futuro, de mantenerte en el presente. Y eso lo haces no solo bajo la influencia de la María, lo haces de manera constante, lo vas integrando en tu vida y ahí es la manera en la que tú le vas diciendo a la María, gracias por mostrarme el camino, gracias por enseñármelo, ¿no? Y entonces cuando convives con ella, cuando consagras con ella lo que hace es enseñarte, es una gran maestra de la vida. Y, y en este sentido, pues para mí lo más importante de dejar este video es dejar la semillita de cuando entres en contacto con ella, envía cosas lindas, envía entendimiento, envía paz, envía eh, ecuanimidad, envía gozo, envía presencia, envía esas cosas que quieres ver en el mundo, esas cosas que quieres que pasen, esas cosas que quieres sentir, esa es la oportunidad que ella nos brinda, ¿no? Entonces, es como a lo mejor medio raro, ¿no? Porque no es como usualmente convivimos con ella. Generalmente no es así como para soltar las carnes cuando estamos con ella, y entonces no queremos pensar en nada de estas cosas, pero en ese momento donde uno suelta, uno se relaja y a lo mejor estás en casa y liberas el estrés del trabajo, pues hacerlo en esa conciencia, ¿no? De me está mostrando ella cómo hacer esto, de me está mostrando que respirando profundo, que cerrando los ojos, que escuchando música, que probando los alimentos, que me conecto con la vida y me conecto con el presente y me desestreso, ¿no? Ella solo abre como la puerta para que veamos el camino, pero luego lo tenemos que caminar nosotros, porque si necesitamos cualquier sustancia para poder caminar ese camino de manera permanente y necesito todos los días fumar para poder estar así, entonces te vas perdiendo a ti, ¿no? Te vas perdiendo tu camino, vas perdiendo tu posibilidad de integrar todo esto, de aprenderlo, de llevarlo contigo. Y lo digo con toda la certeza porque yo hay momentos y no es que los pueda provocar todavía de manera consciente en el momento en el que yo quiera, pero ya hay momentos donde puedo accesar de una manera como más, pues sí, consciente, más como
presente de, puedo tunear, puedo entrar en esta frecuencia, puedo entrar en esta vibración sin siquiera la necesidad de consumirla, ¿no? A veces con la presencia de la planta, nada más, o ni siquiera, ¿no? A veces con como la pura sensación y la memoria de lo que está allá adentro de mí, ¿no? De convivir con ella. Entonces, pues eso, esta es una de las intenciones principales de este canal. Voltearla a ver desde un lugar diferente y que te permitas experimentarla desde un lugar diferente, ¿no? Mucha gente habla, por ejemplo, de estos procesos duros, ¿no? De la paranoia y de todo esto que se abre. Es que, ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar eso ahí? ¿No? Si trae esta carga energética la plantita tan fuerte y encima no es que sea solo esa carga y ya, es que hay una sintonización entre tu campo energético y esa información. Por eso no todo el mundo se pone paranoico, solo algunas personas se ponen paranoicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que la María lo que hace es intensificar y expandir eso que ya te ocurre. Entonces, seguramente ya vas por la vida con un poco de desconfianza, si tienes miedo al rechazo, a que te vean, a que te juzguen, y entonces, ¿qué pasa cuando entras en contacto con la plantita? Que tu campo energético atrae esa información porque lo estás haciendo desde un lugar como automático, no, y generalmente en escenarios donde no son los más sutiles para enfrentarse a eso, generalmente la gente lo hace pues sí, con grupos de personas donde es factible que te sientas observado, que no sepas cómo manejar tantos estímulos diferentes al mismo tiempo porque estás tan abierto y entonces sintonices con ese miedo, ¿no? Y sintonices con esas frecuencias. Entonces, esto es algo que puede irse trabajando porque es así. Todos, o sea, tenemos capacidades de poner nuestra atención en cosas diferentes, ¿no? Unos más que otros, algunas personas más que otras. Pero lo que la María hace, como lo que hace es intensificar nuestros procesos internos. Si tú tienes tu energía puesta en muchas cosas, ella se dispersa, ¿no? Ella abre, y entonces es que es lo que pasa cuando estas veces como de, me están pasando tantos pensamientos, no sé qué, voy, vengo, doy vueltas sobre mi propio eje, ¿no? Así como que pasa con la María, porque la atención está toda desenfocada, porque está en un montón de lugares, pero ve y enfoca, enfoca tu energía y enfoca tu atención a una cosa, meditación, pintar, crear música, escribir, se te abre una puerta a la creatividad impresionante, ¿no? O sea, y ahí es como que ella es, ok, tu atención está en esto, yo te ayudo a maximizarla, ¿no? Yo te enseño cómo entrar todavía más profundo en este proceso en el que estás. ¿Y qué pasa si esa atención está toda puesta en, no sé, los videojuegos o algún, no sé, algún comer, por ejemplo, algún hábito que sea como medio compulsivo para las personas? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la María entra cuando consumes con ella y no te deja salir de ahí, ¿no? Y entras en procesos como, pues sí, compulsivos, compulsivos. Ella se vuelve, tu consumo de ella se vuelve compulsivo, compulsiva, porque no es que ella sea la compulsiva, el compulsivo eres tú. Ella solo está demostrándote que tienes este comportamiento compulsivo, o que eres disperso, o que tienes miedo, o que, ¿no? Que hay procesos que están intentando ser resueltos y ella te los muestra así como, aquí está todo. Entonces, es una gran maestra, es una gran maestra y si algo bueno te ha dado la María en algún momento, como que mi petición es, date la oportunidad que la próxima vez que entres en contacto con ella, como que le envíes un bonito pensamiento, ¿no? Le envíes un bonito pensamiento a todas las personas y a todos los seres que están entrando en contacto con su frecuencia, porque así vamos cambiando la estación, ¿no? Vamos cambiando,
A lo mejor el FM es el que más escuchamos todos y a lo mejor ahorita la María, ahí está la mayor cantidad de atención y de flujo de información en el FM porque es el que todos escuchamos y es el denso negativo, el que está cargado de todo esto, pero a lo mejor el AM es el que tiene como toda esta luz, todo este entendimiento, toda esta conciencia sobre ella y podemos elevarla y hacer que la que es menos escuchada sea la más escuchada. Y entonces las puertas de la María en el mundo se abran desde un lugar constructivo, desde donde ella nos ayude, y donde nosotros la ayudemos también a ella, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Y bueno, mucho más que compartir, pero hasta aquí lo voy a dejar por ahora porque es mucha información. Y bueno, muchísimas gracias si llegaste a este punto porque sé que esto puede desafiar a muchas personas por el consumo que hacen de la plantita, que no es que esté mal, solo es una mirada diferente y una invitación diferente a probar algo diferente y ver qué se obtiene de ello. Cosas muy mágicas ocurren cuando uno se cuestiona un poquito su sistema de creencias. Entonces, gracias si llegaste hasta aquí. Gracias si de alguna manera te desafía y de todas maneras hay un poco de curiosidad. Eso está buenísimo cuando uno se mantiene como en la conciencia del niño interno y ve las cosas con curiosidad, más que con miedo sino como a ver qué es esto, ¿no? Y así como yo una vez no quise probarla, ¿no? Y después me topé con este mundo completamente nuevo que me expandió el alma, y así como yo no la usaba de manera como consciente ni para meditar ni para mucho de eso, pero en algún momento lo empecé a hacer y me empezó a mostrar muchísimas cosas, pues igual, ¿no? Lo puede ser para ti. Y eso no se sabe hasta que uno lo experimenta, ¿no? Esto es una de esas cosas que te lo pueden contar 1000 veces y 1000 personas, pero hasta que uno no lo vive, no lo integra, ¿no? Y no lo hace suyo. Entonces, bueno, pues gracias y espero seguir teniendo la oportunidad de seguir compartiendo y por ahí, pues súper abierta siempre, ¿no? Y comentarios, se vale de todo. Yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pueden dejar sus comentarios, la forma en la que sienten sobre este tema. Eso ayuda al canal, ayuda a que se expanda esto. Y ayuda el que se suscriban y el que compartan, ¿no? Entonces, más allá del like, porque ya por ahí vi que el like no tanto, pero todo lo demás también ayuda. Entonces, si crees que esto puede aportar algo bueno para la medicina de la María y la forma en la que se mueve ahora en el mundo, pues gracias, ¿no? Y bienvenida sea la acción. Agradecida es también, ¿no? Esa acción de compartir información y compartir conciencia. Nos vemos en la próxima. Besos.